Hay momentos en que todo en nuestro interior parece estar al borde de una ruptura silenciosa. Y no es una ruptura caótica, visible y ruidosa. Es algo más sutil, una extraña sensación de que algo está a punto de cambiar. Aunque todo parezca igual desde fuera, como si dentro una puerta se entreabriera y el viento del cambio empezara a tocar aquello que aún no puedes nombrar. Esta sensación casi imperceptible puede ser el presagio de la fase más poderosa de tu vida. Y no empieza con promesas, ni planes, ni siquiera con motivación. Empieza con un tipo diferente de agotamiento. Un tipo de agotamiento que no es físico, sino existencial. Como si tu cuerpo estuviera cansado de sostener una versión de ti que ya no es compatible con tu esencia. Bruce Lipton, en sus estudios sobre epigenética, nos presenta una metáfora que lo cambia todo: el interruptor genético. Durante mucho tiempo creímos que nuestros genes determinaban nuestro destino, que estábamos atrapados en un guión biológico fijo, donde las enfermedades, las limitaciones y los patrones emocionales se heredaban como maldiciones silenciosas. Pero la verdad es diferente. Lipton nos muestra que los genes son meramente potenciales y que es el entorno el que decide qué genes se activan o se silencian. Y más aún, es nuestra percepción de ese entorno. En otras palabras, lo que sientes, piensas y crees sobre el mundo que te rodea moldea silenciosamente tu cuerpo, tu salud, tus emociones, tu vida. Imagina tus genes como un piano. Todas las teclas están ahí, pero el sonido que emites depende de cómo toques. Las creencias son los dedos, la conciencia, la melodía. Por eso, la etapa más poderosa de tu vida no comienza con cambios externos. Comienza cuando cambias la forma en que te relacionas con tu propia existencia. Y esto no se logra con esfuerzo ni con autoexigencia. Se logra con presencia, con verdad, con la valentía de preguntar: ¿y si todo lo que siento ahora mismo es una llamada a tocar una nueva canción dentro de mí? La epigenética nos proporciona un modelo para la transformación personal. Nos muestra que nuestras células responden no solo a lo que sucede, sino también a cómo lo interpretamos. Cuando empiezas a cambiar tu forma de ver y de verte a ti mismo, también empiezas a cambiar tu biología. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. Y este es el punto de partida para tu nueva etapa. Escuchar atentamente este susurro, incluso si se presenta como dolor, confusión o silencio. Hay un momento que místicos y científicos llaman el momento umbral. El umbral es cuando el alma se da cuenta de que ya no puede fingir. Es cuando lo viejo empieza a desmoronarse, pero lo nuevo aún no ha llegado. Es un viaje sin mapa, donde no sabes en quién te convertirás, pero sientes que ya no puedes ser quien eras. Y este umbral, aunque incómodo, es sagrado. Porque en él empiezas no solo a desear otra vida, sino a convertirte en alguien que vibra de forma diferente. Es en este espacio entre lo viejo y lo nuevo donde, sin darte cuenta, empiezas a construir la fase más poderosa de tu viaje. Joe Dispenza nos recuerda: el cuerpo se vuelve inconsciente. Cuando repetimos emociones, pensamientos y comportamientos, nuestro cuerpo se acostumbra a vivir en el pasado. Se vuelve adicto a viejos patrones, e incluso si dices que quieres algo nuevo, es tu cuerpo el que crea el futuro, basado en viejos recuerdos. Por lo tanto, la verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que deseas, ocurre cuando cambias tu identidad, en el silencio de tus días, cuando empiezas a sentir dentro de tu cuerpo la frecuencia de la vida que aún no ha llegado, pero que ya vibra en tu interior. Quizás estés cansado de intentarlo, de empezar de cero, de esperar. Quizás experimentes un estancamiento que nadie ve, una sensación de estar atrapado en ciclos invisibles, siempre cerca pero nunca llegando. Quizás estés luchando con la escasez emocional, con el autosabotaje disfrazado de protección, y quizás ya ni siquiera puedas identificar lo que buscas, pero hay algo dentro de ti que aún late, algo que no se ha rendido. Algo que, incluso sin saber cómo, aún cree que hay un propósito vibracional esperando ser revelado. Esta nueva etapa que estás a punto de vivir no será como las anteriores. No vendrá con euforia ni con grandes logros inmediatos. Llegará en silencio, como un lento desapego de versiones que ya no te representan, como una nueva forma de respirar, de despertar, de sentir, y sobre todo como una nueva forma de verte a ti mismo. Porque cuando cambias tu vibración, cambias tu firma energética en el campo. Y el campo, el universo, responde. Siempre responde. Puede que aún no te des cuenta, pero algo ya ha empezado a cambiar. Y no está afuera, está adentro, donde ocurre la verdadera creación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de tantos intentos de cambio, todo parece volver a la misma situación? Como si una fuerza silenciosa te arrastrara de vuelta al viejo patrón,
incluso cuando tu mente clama por una nueva realidad. Esto sucede porque la mayoría de las transformaciones comienzan en el lugar equivocado, afuera en lugar de adentro. Intentamos cambiar nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestro trabajo, pero olvidamos que el entorno donde todo se arraiga es el interior. Bruce Lipton nos muestra que el 95% de nuestras vidas está gobernado por el subconsciente. Esto significa que puedes pasarte el día diciéndote que quieres prosperar, sanar, amar. Pero si tu subconsciente sigue vibrando con escasez, dolor o miedo, eso es lo que tu cuerpo seguirá proyectando al mundo, porque el subconsciente no escucha palabras, siente frecuencias, y tu frecuencia emocional de fondo, la que vibra cuando estás solo, en silencio, es la que controla tu realidad. Nuestro entorno interno es como la tierra de un jardín. Si está cargado de viejas heridas, miedos cristalizados y creencias heredadas, ninguna semilla nueva florecerá. Y esto no es culpa tuya, es un reflejo del campo en el que tu conciencia fue programada para existir. Has aprendido a repetir emociones, has aprendido a sobrevivir, no a expandirte. Y cuando intentas manifestar una nueva realidad sin limpiar primero este campo, la semilla muere antes de poder germinar. La mente subconsciente es como un sistema operativo oculto. No puedes verlo, pero es lo que impulsa tus movimientos, y desearlo no basta. Tienes que sentir diferente, respirar diferente, pensar diferente. Como revela Bruce Lipton, incluso las células de tu cuerpo responden al entorno, pero este entorno no es solo el mundo que te rodea. Es la vibración que sostienes en tu interior. Quizás estés experimentando una frustración silenciosa, la sensación de que nada cambia, a pesar de tu esfuerzo. Y quizás esto te genere un dolor aún mayor, la sensación de que algo anda mal contigo. Pero no es así. Lo que existe es un campo vibratorio atrapado en recuerdos que aún no se han liberado, y mientras este campo interno permanezca igual, seguirá generando los mismos resultados, incluso si cambias el contexto externo. Así que quizá la pregunta ya no sea ¿qué necesito hacer para cambiar mi vida?, sino más bien, ¿cuál es el ambiente interno que mantengo con mis emociones a diario? Porque antes de poder cambiar tu vida, tienes que cambiar el lugar donde se origina. Y ese lugar eres tú. A veces, el cuerpo percibe las cosas antes que la mente. Susurra cambios mucho antes de que puedas siquiera nombrarlos. Pero como estamos acostumbrados a buscar señales claras y evidentes, un nuevo trabajo, una respuesta inmediata, un alivio rápido, terminamos ignorando a los verdaderos mensajeros de la transformación. Las señales sutiles, biológicas, casi imperceptibles. ¿Alguna vez has sentido una repentina extrañeza por cosas que antes te reconfortaban? ¿Un cambio en tu sueño, tu apetito, tus pequeños antojos? ¿Una fatiga que no es física, sino una especie de agotamiento vibratorio? Esto no es debilidad, es una transición. Tu cuerpo intenta adaptarse a una nueva frecuencia, incluso mientras sigues intentando mantener tus viejas rutinas. Es como si dijera, algo dentro de mí está cambiando, aunque todavía no entienda qué. Bruce Lipton nos enseña que nuestras células están en constante diálogo con el entorno. Pero este entorno no es solo externo, es tu campo interno, tu vibración más íntima. Cuando este campo empieza a cambiar, el cuerpo reacciona, y no siempre de forma cómoda. Puede manifestarse como una leve irritación, una mayor sensibilidad emocional o incluso un vacío inesperado. Pero detrás de cada uno de estos síntomas se está produciendo una reorganización, silenciosa, pero real. Como una oruga que entra en su crisálida, quizá estés experimentando la etapa más misteriosa de la metamorfosis, aquella en la que todo se desmorona por dentro. Antes de que puedan hacer algo nuevo, todavía no hay belleza, no hay forma definida, solo la desconcertante sensación de no encajar ya en lo que antes tenía sentido. Y esta confusión biológica y emocional suele ser el anuncio silencioso de la expansión que se avecina. Durante esta fase es común sentirse desplazado, como atrapado entre dos mundos. Lo viejo aún te atrae, lo nuevo aún no te abraza, pero hay sabiduría en esto. Tu cuerpo está actualizando su campo. Se está desalineando de lo que ya no resuena. Se está liberando de lo viejo, incluso si conscientemente aún intentas aferrarte a él por miedo o por costumbre. Y por eso mucha gente se rinde en este punto, porque esperaban claridad, pero se encontraron con desorganización. Esperaban entusiasmo, pero se encontraron con inquietud. Pero lo cierto es que todo renacimiento requiere una muerte sutil, y el cuerpo la siente antes de que la mente la comprenda. Las señales están ahí, en tu sueño, en tu piel, en tus pensamientos que regresan una y otra vez, en las pequeñas incomodidades, no como castigos, sino como señales de que ya no perteneces a la misma frecuencia que antes. Puede parecer que estás quieto, pero no es así. Lo invisible se mueve, y el cuerpo escucha, siempre escucha. Existe la idea casi romántica de que las grandes transformaciones llegan con certeza, que una nueva etapa de la vida llega con entusiasmo, con señales evidentes,
con una claridad luminosa que nos hace sentir finalmente preparados. Pero la realidad para la mayoría de las personas es muy distinta. La etapa más poderosa de la vida comienza con confusión. No es una confusión cualquiera, sino una desorientación silenciosa y existencial, difícil de explicar incluso a quienes te rodean. Empiezas a darte cuenta de que lo que antes tenía sentido ya no resuena de la misma manera. Lugares, personas, hábitos, incluso la propia rutina, parecen perder su brillo. Y esto genera miedo, porque la mente se nutre de lo familiar, incluso cuando lo familiar ya no nutre el alma. Y así te encuentras atrapado entre el deseo de avanzar y el impulso de regresar, porque avanzar requiere desprenderse de lo antiguo, incluso sin saber qué nuevo surgirá. Gregg Braden nos habla de este momento con sabiduría ancestral, el espacio entre dos mundos, un territorio vibracional donde lo viejo ya no se sostiene y lo nuevo aún no se ha formado. Es un espacio donde ya no te sientes cómodo en el pasado, pero tampoco puedes vivir en el futuro. Es una travesía, y cada travesía conlleva esta incomodidad. No porque haya algo malo, sino porque algo están haciendo. Y el nacimiento, incluso espiritualmente, requiere vulnerabilidad. La mente en estos momentos intenta resistir, quiere lógica, quiere respuestas, quiere consuelo, pero el alma quiere la verdad, y la verdad no siempre es clara al principio. A veces es un silencio profundo, un vacío que exige ser escuchado, un dolor que no quiere ser arreglado sino comprendido. Y por eso la confusión es una señal espiritual. Marca el fin de la ilusión de control y el comienzo de una nueva forma de entrega, no al dolor, sino a la sabiduría que éste intenta revelar. En este espacio entre mundos, mucho se deconstruye. Las viejas identidades comienzan a desmoronarse. Las certezas se convierten en preguntas, y lo que parecía estable revela su fragilidad. Y por incómodo que sea, es sagrado. Porque es en este estado de desconocimiento, de no dominio, de no control, que el alma se vuelve fértil para lo nuevo. Cuando todo es demasiado claro, la mente toma el control. Pero cuando hay confusión hay una apertura, una brecha, un espacio donde la conciencia puede expandirse más allá de lo ya experimentado. Si te sientes perdido, quizá no. Quizás apenas estás saliendo de una prisión vibratoria tan antigua que la libertad aún te atemoriza. Quizás te estás despidiendo de una versión de ti mismo que era necesaria, pero que ya no puede llevarte adelante. Y esta despedida silenciosa duele, pero sana. Sana no porque traiga respuestas, sino porque despeja el camino, porque elimina lo superfluo, porque te devuelve a lo esencial. La claridad llegará, pero no será gritada. Llegará a su debido tiempo, con la sutileza de las cosas verdaderas. Y cuando llegue, te darás cuenta. Fue la confusión la que allanó el camino para que surgiera la conciencia. Lo que te frena no siempre es algo grave. A veces, lo que te impide avanzar es algo sutil. Tan sutil que ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Un ruido interno, un hábito emocional, un impulso constante de resolverlo todo ya. Ser incapaz de soportar el vacío entre lo que fue y lo que aún no es. Este impulso de urgencia, que se siente como fuerza, pero en realidad es miedo disfrazado, es uno de los saboteadores más silenciosos de tu transición vibratoria. Cuando sientes que estás a punto de cambiar, es natural querer apresurarse, para llegar a tu destino rápidamente, para tener respuestas, para sentir alivio. Pero esta urgencia, por comprensible que sea, es un reflejo de la supervivencia. Es el viejo yo intentando mantener el control, intentando transformar la expansión en una tarea más por completar. Pero la verdadera transición no se logra con velocidad, se logra con presencia, con espacio interior para que lo nuevo realmente arraigue. Esta prisa, este deseo de escapar de la incomodidad a cualquier precio, termina creando un ruido invisible, la descarga de dopamina de la ansiedad espiritual. Empiezas a buscar sensaciones intensas para sentir que evolucionas. Quieres señales, pruebas, experiencias místicas, respuestas rápidas, pero todo esto es movimiento en torno al miedo al estancamiento. Y estar estancado en este contexto no es un error, es parte del proceso. El campo cuántico no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Bruce Lipton nos recuerda que no basta con pensar diferente, hay que vibrar diferente, y la vibración no miente. Puedes decir que tienes confianza, pero si tu frecuencia se genera por el miedo y la impaciencia, eso es lo que el campo capta, y lo que regresa, por lo tanto, es más inestabilidad, más frustración, más sensación de que nada se mueve. No porque estés bloqueado, sino porque aún intentas huir de algo que necesita ser abrazado. Esta nueva etapa de la vida exige una presencia diferente. Una que no se apegue a los resultados inmediatos, sino que se comprometa con un cambio profundo y auténtico. Y este cambio solo florece cuando aprendes a vivir el intervalo, a respetar el ritmo de tu alma, a confiar en que hay movimiento incluso cuando no lo ves, porque lo invisible siempre avanza primero. Si te sientes atrapado entre el deseo de cambio y la realidad que no cambia,
Quizás lo que te está saboteando sea ese impulso interno de arreglarlo todo rápido. Quizás sea el miedo a vivir con el dolor demasiado tiempo. Pero la sanación no ocurre cuando escapas del dolor. La sanación ocurre cuando escuchas lo que intenta enseñarte. Y en este espacio de escucha, comienza el milagro. No como algo espectacular, sino como un cambio de vibración tan sutil como genuino. Porque es cuando dejas de correr que el campo finalmente puede alcanzarte. Hay un tipo de búsqueda espiritual que, en lugar de liberar, aprisiona. Se presenta disfrazada de luz, buenas intenciones y prácticas elevadas, pero detrás de los rituales y las afirmaciones, lo que la sostiene es el miedo. Miedo a no evolucionar con la suficiente rapidez, miedo a no ser lo suficientemente espiritual, miedo a no poder manifestar lo que uno desea con tanta desesperación. Y este miedo, incluso disfrazado de esfuerzo espiritual, crea una frecuencia de presión, comparación y autocrítica, que impide precisamente lo que uno busca lograr, la verdadera expansión. Empiezas a hacer todo bien, meditas a diario, hablas con el universo, practicas la gratitud, visualizas, pero en el fondo intentas demostrar algo, demostrar que estás listo, demostrar que lo mereces, demostrar que has cambiado. Y esta necesidad de demostrar es lo que bloquea el flujo, porque donde hay rendimiento, no hay presencia. Donde se busca ser visto como alguien evolucionado, no hay espacio para la vulnerabilidad que realmente sana. Bruce Lipton nos muestra que las creencias no cambian mediante la repetición mecánica de palabras, sino mediante la coherencia emocional de la experiencia. En otras palabras, no tiene sentido decir «soy abundante» si en el interior hay ansiedad disfrazada de fe. No tiene sentido llenarse de afirmaciones positivas si no están arraigadas en un sentimiento verdadero, porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. La espiritualidad performativa suele ser un escape elegante del dolor, una forma hermosa de evitar el contacto con el vacío, un sutil mecanismo de control, y por eso es agotadora. Es agotadora porque exige un esfuerzo constante. Es agotadora porque no está arraigada en la verdad. Y la fatiga suele ser señal de que intentas forzar una transformación que, por naturaleza, debería ser natural. Por supuesto, las prácticas espirituales tienen valor, pero deben provenir de la verdad, no de la presión. Deben ser caminos de reconexión, no estrategias para complacer al universo. Porque el universo no espera que seas perfecto. Espera que seas auténtico. Espera que estés dispuesto a mirarte con compasión, incluso cuando no brillas. Espera que te permitas sentir, incluso cuando te desorganiza. Quizás estés cansado no de la espiritualidad, sino de la rigidez con la que la vives. Quizás estés atrapado en una rutina de prácticas que se han convertido en obligaciones. Quizás hayas convertido tu búsqueda en una simple actuación para sentirte valioso. Y si es así, no te culpes, simplemente respira. Y recuerda, la expansión comienza donde termina la necesidad de demostrar algo. La etapa más poderosa de tu vida no llegará cuando hagas todo bien. Llegará cuando te permitas ser pleno, incluyendo las partes que aún están en proceso, incluyendo el dolor que aún no has comprendido. Porque es en la honestidad vibratoria donde comienza la verdadera transformación. Y es allí, en ese punto silencioso de autenticidad, que el universo te reconoce, no como alguien que intenta aparentar, sino como alguien que finalmente se permite ser. Llega un momento en casi todo viaje de sanación y expansión en que algo dentro de nosotros se rompe. Podría ser una vieja creencia, una relación que ya no tiene sentido, una imagen que hemos tenido de nosotros mismos durante tanto tiempo, que de repente se hace añicos. Estas rupturas emocionales no son accidentes, son portales, y aunque a primera vista puedan parecer pérdidas, a menudo son invitaciones a una vida que va más allá de lo que nos han condicionado a imaginar. La neurociencia espiritual nos ha demostrado que cuando experimentamos verdaderas rupturas internas, el cerebro entra en un estado de mayor plasticidad. Esto significa que es más probable que cree nuevas vías, nuevas conexiones, nuevos mapas neuronales. Es como si, en ese preciso momento de caos emocional, emergiera una apertura energética que permitiera construir nuevas identidades. Pero esta reconstrucción solo ocurre cuando el dolor se afronta con presencia, no se evita con distracciones ni explicaciones racionales. Joe Dispenza habla de esto como un proceso de romper el hábito de ser uno mismo. Y eso requiere valentía, porque lo que se rompe no es solo un patrón mental, es parte de tu historia emocional que has cargado durante años, quizás décadas. Son patrones que se han arraigado en tu cuerpo, en tus gestos, en tus decisiones, y dejarlos ir a menudo es como perder una parte de ti mismo, incluso cuando sabemos, en el fondo, que esa parte ya no nos sirve. Estas pequeñas muertes son sagradas, porque cada muerte simbólica lleva en sí la semilla de un nuevo nacimiento. Y cuando permites que estas viejas partes mueran, creas espacio para que lo nuevo se manifieste. No como una versión idealizada de ti mismo, sino como una expresión más alineada con tu verdad vibracional.
Es en este espacio de apertura donde ocurren los llamados saltos cuánticos, no como milagros externos, sino como cambios de frecuencia internos que resuenan en el campo y atraen realidades compatibles. El cerebro en este proceso no solo cambia, se reinventa. Los viejos circuitos se debilitan, se forman nuevas vías, y cuanto más coherente sea la emoción que pongas en esta nueva vía, amor, gratitud, compasión, presencia, más fuerte se vuelve. La emoción es el cimiento de la neuroplasticidad. Y por eso, experimentar una ruptura consciente puede ser el comienzo de una nueva realidad, porque no solo te sientes diferente, literalmente te estás convirtiendo en alguien nuevo. Si estás experimentando un periodo de inestabilidad emocional, el fin de un ciclo, una pérdida de sentido, recuerda esto: quizás no sea el final, quizás sea una reorganización, el espacio sagrado donde la vieja identidad se desmorona, para que puedan hacer una nueva. Y este nacimiento, como todos los verdaderos nacimientos, viene acompañado de dolor. Sí, pero también de verdad, de presencia, de posibilidad. Es en este punto donde la ciencia se encuentra con el alma, y es en este punto donde el dolor se convierte en un camino. Hay maneras de transformar la realidad que no implican lógica, sino símbolos. Los símbolos hablan el lenguaje del inconsciente, penetran en la mente racional y tocan directamente el campo vibracional donde se construye tu identidad. Y cuando empiezas a interactuar con los símbolos con intención y presencia, también empiezas a reprogramar el entorno sutil donde se organiza tu vida. La epigenética simbólica, que combina los estudios de Bruce Lipton con las perspectivas más profundas de la conciencia, nos muestra que no basta con intentar cambiar el comportamiento. Es necesario cambiar el campo que lo origina, y se puede acceder a este campo mediante la imaginación, la imaginería interna, el lenguaje corporal y la repetición emocional significativa. No se trata de magia. Se trata de la coherencia entre lo que vemos en nuestro interior y lo que se manifiesta en el exterior. Imagina, por ejemplo, que empiezas cada día con un gesto simbólico de liberación, un simple movimiento con las manos, como si soltaras el peso de todo lo que ya no necesitas cargar. Este movimiento, al ser consciente, no es solo físico, se convierte en un código que tu subconsciente aprende a reconocer como permiso para cambiar. Con el tiempo, este gesto deja de ser un simple ritual y se convierte en una contraseña vibratoria, un recordatorio de que lo viejo se está liberando y lo nuevo se está abrazando. El cuerpo responde a este tipo de lenguaje con mayor intensidad de lo que imaginamos, porque no distingue entre lo simbólico y lo real. Cuando visualizas, sientes y actúas como alguien que ya vibra en una frecuencia diferente, tu campo comienza a reconfigurarse. Las células empiezan a responder a esta nueva orden, y el entorno interno, que antes albergaba patrones de escasez, empieza a abrirse a lo inesperado. Este tipo de práctica no requiere esfuerzo, requiere intención. Una intención que surge de un lugar silencioso pero firme, un lugar dentro de ti donde la verdad no necesita ser demostrada, solo sentida. Al usar símbolos, ya sean palabras, gestos, imágenes internas, sonidos o respiración consciente, con presencia emocional y repetición, estás literalmente alterando el campo que da origen a tu realidad. Esta es una de las formas de manifestación más delicadas y profundas. Cambiar el campo antes del comportamiento. Alinearse vibracionalmente con lo que se desea, no porque se quiera controlar, sino porque ya se vibra como si fuera real. Porque cuando el campo cambia, el comportamiento cambia naturalmente, las decisiones cambian, las percepciones se transforman, y la realidad comienza a reflejar esta nueva alineación. No se trata de convencer al universo, se trata de sintonizar con él, de convertirse en un cuerpo simbólico que vibra en coherencia con lo que desea experimentar. Y cuando esa vibración se estabiliza, la vida responde. Siempre lo hace. Hay maneras de transformar la realidad que no implican lógica, sino símbolos. Los símbolos hablan el lenguaje del inconsciente, penetran en la mente racional y tocan directamente el campo vibracional donde se construye tu identidad. Y cuando empiezas a interactuar con los símbolos con intención y presencia, también empiezas a reprogramar el entorno sutil donde se organiza tu vida. La epigenética simbólica, que combina los estudios de Bruce Lipton con las perspectivas más profundas de la conciencia, nos muestra que no basta con intentar cambiar el comportamiento. Es necesario cambiar el campo que lo origina, y se puede acceder a este campo mediante la imaginación, la imaginería interna, el lenguaje corporal y la repetición emocional significativa. No se trata de magia. Se trata de la coherencia entre lo que vemos en nuestro interior y lo que se manifiesta en el exterior. Imagina, por ejemplo, que empiezas cada día con un gesto simbólico de liberación, un simple movimiento con las manos, como si soltaras el peso de todo lo que ya no necesitas cargar. Este movimiento, al ser consciente, no es solo físico, se convierte en un código que tu subconsciente aprende a reconocer como permiso para cambiar. Con el tiempo, este gesto deja de ser un simple ritual
y se convierte en una contraseña vibratoria, un recordatorio de que lo viejo se está liberando y lo nuevo se está abrazando. El cuerpo responde a este tipo de lenguaje con mayor intensidad de lo que imaginamos, porque no distingue entre lo simbólico y lo real. Cuando visualizas, sientes y actúas como alguien que ya vibra en una frecuencia diferente, tu campo comienza a reconfigurarse, las células empiezan a responder a esta nueva orden, y el entorno interno que antes albergaba patrones de escasez empieza a abrirse a lo inesperado. Este tipo de práctica no requiere esfuerzo, requiere intención, una intención que surge de un lugar silencioso pero firme, un lugar dentro de ti donde la verdad no necesita ser demostrada, solo sentida. Al usar símbolos, ya sean palabras, gestos, imágenes internas, sonidos o respiración consciente, con presencia emocional y repetición, estás literalmente alterando el campo que da origen a tu realidad. Esta es una de las formas de manifestación más delicadas y profundas. Cambiar el campo antes del comportamiento, alinearse vibracionalmente con lo que se desea, no porque se quiera controlar, sino porque ya se vibra como si fuera real. Porque cuando el campo cambia, el comportamiento cambia naturalmente, las decisiones cambian. Las percepciones se transforman y la realidad comienza a reflejar esta nueva alineación. No se trata de convencer al universo, se trata de sintonizar con él, de convertirse en un cuerpo simbólico que vibra en coherencia con lo que desea experimentar. Y cuando esa vibración se estabiliza, la vida responde. Siempre lo hace. Toda realidad se sustenta en emociones recurrentes. Las emociones crean hábitos, los hábitos moldean identidades. Y las identidades limitan o amplían lo que crees posible. La nueva etapa de tu vida, por mucho que traiga nuevos sueños e intenciones, no puede sostenerse si aún cargas con los viejos hábitos emocionales que moldearon la etapa anterior, porque los hábitos emocionales son la base invisible de todo lo que experimentas. Quizás tu hábito emocional sea la ansiedad, o el miedo disfrazado de control. Quizás sea una ira silenciosa que nunca tuvo espacio para ser reconocida, o una vieja tristeza que se convirtió en la base vibratoria de quien crees ser. Estos hábitos emocionales no son defectos, son respuestas que tu sistema creó para sobrevivir, pero lo que una vez te protegió puede ser ahora lo que te frena. El cuerpo, como nos enseña Joe Dispenza, es un registro vivo de emociones repetidas. Cuando sientes algo durante demasiado tiempo, el cuerpo lo memoriza. E incluso si decides cambiar mentalmente, si el cuerpo sigue adicto a la química de la vieja emoción, te devolverá a la realidad que la emoción sustenta. Por lo tanto, la verdadera transición requiere la muerte vibracional de este patrón. Y esta muerte a menudo duele no por la emoción en sí, sino porque requiere soltar quien siempre has sido. Aquí es donde la autoobservación se vuelve esencial. Observarse honestamente, pero sin juzgar. Percibir el momento en que la emoción dominante intenta dominar y elegir. Con firmeza compasiva, no seguir el mismo camino. Esta decisión al principio parece pequeña, pero es revolucionaria, porque cada vez que interrumpes un patrón, aunque sea por unos segundos, comienzas a desprogramarlo, y el cuerpo empieza a comprender que se está instalando nueva información. Esta práctica requiere constancia, pero no perfección. No necesitas deshacerte de la emoción. Necesitas dejar de alimentarla con los mismos pensamientos y comportamientos. Necesitas observarla, aceptarla y elegir una nueva respuesta. Y cada nueva respuesta se convierte en un pilar fundamental en la construcción de tu nueva identidad vibratoria. Bruce Lipton argumenta que nuestras creencias moldean no solo nuestra percepción, sino también nuestra biología. Cuando cambias la emoción que sustenta tus creencias, cambias tu entorno interno. Y cuando el entorno cambia, tus genes responden. Tus células se organizan. Todo tu cuerpo entra en un nuevo estado de ser. Esta muerte simbólica del hábito emocional dominante no es el fin de quien eres, es el renacimiento de quien siempre fuiste, tras todas las capas de defensa. Y es en este renacimiento silencioso y constante que la nueva fase comienza a florecer. Primero dentro, luego fuera, como toda verdadera transformación. Durante 3 años, se sintió atrapada en una rutina que la vaciaba por dentro. Despertaba cada día con una silenciosa sensación de agotamiento, incluso cuando su cuerpo descansaba. A los demás no les parecía que nada estuviera mal. Tenía un trabajo estable, relaciones cordiales y una vida aparentemente tranquila. Pero en su interior, algo se moría lentamente, y ese algo era su verdad. Intentó encontrarle sentido a las pequeñas cosas, buscando consuelo en las prácticas espirituales que conocía, la lectura, la meditación y la gratitud. Pero nada parecía penetrar el velo invisible que envolvía su existencia en una neblina de repetición. No era una tristeza profunda, ni una crisis aguda. Era una ausencia de brillantez, una ausencia de identidad, como si viviera en un escenario preparado para las apariencias, pero donde su alma ya no residía. Hasta que un día, sin buscar respuestas, se permitió detenerse, dejar de intentarlo. Dejar de buscar la señal perfecta, la práctica perfecta,
la frecuencia perfecta. Simplemente se sentó con su propio vacío, sin escapatoria, sin promesas, sin deseos de cambiar. Y allí, en ese espacio de silenciosa entrega, algo comenzó a moverse, no como una revelación inmediata, sino como una sutileza interior, un aliento diferente, un recuerdo olvidado, un suave deseo de reorganizar su propia energía. Sin prisa, sin presión, empezó a caminar todos los días sin auriculares, sin distracciones. Empezó a escuchar a su cuerpo, a aceptar su resistencia, a observar sus hábitos emocionales con más bondad. Dejó de intentar parecer fuerte y poco a poco empezó a sentir una fuerza que no provenía de la rigidez, sino de la aceptación. Comprendió con su cuerpo que no necesitaba transformarse para sentirse digna, solo necesitaba recordar la parte de ella que ya estaba completa, pero que yacía latente bajo capas de expectativas, miedo y control. Fue entonces cuando comenzaron los cambios externos, una oferta de trabajo que jamás imaginó, un nuevo ciclo de amistades que vibraban con más verdad, una reconexión con una actividad que había dejado atrás hacía muchos años y que ahora regresaba como un camino de sanación y expresión. Nada de esto fue forzado, nada de esto fue la recompensa por un esfuerzo desesperado. Todo surgió como consecuencia natural de un cambio vibracional interno. No se convirtió en otra persona, simplemente liberó las partes de sí misma que estaban ocultas. Y esta liberación no llegó con fórmulas ni resultados rápidos, llegó con la presencia, con la escucha, con la valentía de vivir en el intervalo entre lo que ya no estaba y lo que aún no había llegado. Esta historia no trata de un milagro espectacular, trata de un regreso al cuerpo, al alma, a la frecuencia original. Y es en este regreso donde ocurren las manifestaciones más reales. Porque cuando reconectas con tu propia esencia, el universo no tiene más remedio que responder. Y siempre responde con aquello que vibra en el mismo tono que tu verdad. La etapa más poderosa de tu vida no ocurre cuando finalmente consigues lo que quieres. Ocurre cuando empiezas a vibrar en coherencia con lo que deseas. Porque no es el deseo lo que crea, es el ser. Y ser implica más que pensamientos positivos o afirmaciones diarias. Implica una profunda, casi invisible, alineación entre tu intención, tu emoción y tus acciones diarias. Cuando estos tres elementos están en armonía, ocurre algo extraordinario. El universo responde. Bruce Lipton y Joe Dispenza nos enseñan que el campo cuántico responde a la coherencia vibracional. Esto significa que lo que manifiestas no depende de lo que deseas racionalmente, sino de lo que sientes constantemente. Es la emoción la que energiza la intención, es la acción la que consolida la emoción. Y cuando estos tres niveles operan juntos, el campo que te rodea se reorganiza. La realidad y la vibración se convierten en espejos, pero lograr esta coherencia no siempre es inmediato. A menudo tienes una intención clara, deseas un nuevo comienzo, sanación, un propósito, pero tus emociones siguen estancadas en recuerdos de dolor, miedo o escasez, y tus acciones inconscientemente siguen alimentando los mismos viejos patrones. En esta desconexión, la manifestación se ralentiza o simplemente no ocurre, no porque el universo te esté poniendo a prueba, sino porque refleja exactamente lo que emites, fragmentos desconectados de quién eres. La verdadera transformación comienza cuando empiezas a sentir antes de ver, cuando te permites vivir el hoy como si ya vibraras la realidad que deseas crear, no como un teatro, sino como una reconfiguración interna. Te levantas con la emoción de lo que quieres experimentar, respiras con la confianza de quien ya eres, actúas con la presencia de quien ya eres, y esto poco a poco se vuelve natural, coherente, poderoso. La coherencia entre intención, emoción y acción no se trata de perfección, se trata de integridad vibratoria. Es cuando lo que piensas, sientes y haces va en la misma dirección. Y esa dirección no tiene que ser exacta, pero sí auténtica, porque cuando hay verdad, hay fuerza, y cuando hay fuerza, hay manifestación. La etapa más poderosa de tu vida no depende de un evento, depende de un estado de ser, y este estado no se crea mediante el esfuerzo, sino mediante una elección consciente, la decisión de alinearse día tras día con lo que ya vive en tu interior, incluso si aún no se ha manifestado externamente. Cuando te conviertes en esta alineación viviente, ya no necesitas perseguir la vida que deseas, porque ella empieza a correr hacia ti. En definitiva, toda verdadera transformación no comienza con una gran decisión, sino con un recuerdo silencioso de quién ya eres, bajo todas las capas que la vida ha depositado en tu esencia. Tu cuerpo lo sabe. Tus células llevan la memoria de una vibración más ligera, más alineada y más viva. Pero entre esta sabiduría biológica y la mente condicionada, hay un espacio. Y es en este espacio donde se produce la sanación. Bruce Lipton nos muestra con claridad y sensibilidad
que la conciencia es la herramienta más poderosa de la epigenética vibracional. ¿Qué significa esto? Que la forma en que percibes tu vida tiene más impacto en tu cuerpo y tu realidad que cualquier gen heredado. La conciencia es la pluma con la que reescribes tu destino. Cuando cambias tu percepción, cambias el campo que controla tus emociones, tus respuestas, tus decisiones, y este campo, poco a poco, lo cambia todo. Neville Goddard dijo: abraza la sensación de cumplimiento de deseos, pero no como una técnica mecánica, más bien como un cambio de identidad vibratoria. No se trata de forzar una sensación que aún no existe. Se trata de acercarse gradualmente a la sensación que ya conoces, la que existe en tu cuerpo cuando estás en paz, cuando estás completo, cuando no intentas ser nada más de lo que ya eres. La etapa más poderosa de tu vida comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escuchar lo que esas sensaciones intentan revelar, cuando dejas de buscar afuera y empiezas a reconstruirte en tu interior. Cuando la urgencia da paso a escuchar a tu alma, cuando la espiritualidad deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural de presencia. No necesitas convertirte en alguien diferente. No necesitas forzar una nueva identidad ni borrar todo lo que has vivido. Solo necesitas recordar quién eres cuando no te traicionas. Necesitas aceptar con honestidad todo lo que vive en tu interior ahora, porque es en esta aceptación donde reside tu verdadero poder creativo. Tu biología responde a tu espiritualidad. Tu campo se reconfigura cuando tu verdad se alinea con tu intención. Y esta alineación no tiene que ser perfecta. Necesita ser sincera, profundamente sincera. La etapa más poderosa de tu vida no comienza cuando todo cambia en el exterior. Comienza cuando, por primera vez en mucho tiempo, decides dejar de abandonarte por dentro, cuando eliges estar en casa para ti mismo, cuando eliges ser auténtico, incluso antes de ver los resultados. ¿Y si este es tu momento? ¿Y si toda la incomodidad que sientes es en realidad una señal de que tu alma ya está pasando al otro lado? Quizás no estás perdido, quizás solo estás volviendo a casa.